Samuel, capítulo 6. David intenta llevar el arca a Jerusalén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén. Amén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. Amén. Ajá. 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayot, hijos de Abinadab, guiaron el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayot iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, amén, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Perez Usa. Esto es el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ok. Aquí se narra en este capítulo algo bien interesante. Amén. Algo bien interesante. La Biblia habla de el rey David haciendo un acto de honra. Escuche, David se propuso en su corazón mejorar el lugar donde estaba el arca. Amén. Hasta ese día el arca había sido colocado en tabernáculo. No tenía una casa fija, sino tela que cubría todos los accesorios de la casa de Jehová, incluyendo el arca del pacto. Amén. El tabernáculo fue hecho por Moisés en el desierto, 400 y pico de años, antes, para ver así, como unos 1000 años, antes de que David propusiera en su corazón honrar a Dios construyéndole una casa, haciéndole una casa, ok, un lugar de adoración. Entonces David intentó llevar el arca de Jehová a donde él vivía. Amén. Él intentó llevar el arca a Jerusalén, trasladarla desde el lugar donde estaba a la ciudad de David, que es la ciudad de Jerusalén. Ahora, todo lo que David quería hacer era bueno, era agradable, era algo que agradaba el corazón de Dios. Amén.
quería hacer algo bueno para Dios, porque David amaba a Dios. Pero cuando David intentó mover el arca, dice que construyó un carro nuevo de madera con unos animales que iban delante, ¿verdad? Agarrados al carro y puso el arca allí. Ok, hasta este punto las cosas iban bien. Pero en el camino parece que uno de los animales tropezó y el arca se movió dentro del carro, como que se iba a salir del carro. Y uno de los sacerdotes, llamado como Usa, llegó y agarró y trató de, ¿sabes? Le puso las manos para que el arca no se cayese del carro. Es decir, él atajó, él se interpuso allí para que el arca no se cayera. Y tocó el arca, ¿ok? Y en el momento que él toca el arca, muere de insofacto, inmediatamente. Era un momento de gozo, dice que David iba cantando, danzando, adorando a Dios. En todo el traslado había fiesta, había gozo, estaban todos, miren, comprometidos con el propósito de llevar el arca. Pero algo pasó. Usa muere en el proceso, en el procedimiento. Y dice que David se entristeció en gran manera, porque él estaba haciendo algo bueno, pero murió alguien. Ahora, lo que estaba haciendo David era bueno, estaba haciendo algo para Dios. Tenía un deseo genuino de agradar el corazón del Padre. Estaba haciendo un acto de honra. Pero ¿qué falló? Vamos a ver, ¿qué falló? En este acto de honra, ¿qué falló? David no tomó en cuenta que el manual. David no tomó en cuenta el manual de procedimiento para trasladar el arca. ¿Cuántos dicen amén? Dios le había dado al pueblo de Israel las instrucciones específicas de cómo tenían que trasladar el arca. Amén. En el libro de Éxodo, Levítico, allí Dios le da las instrucciones al pueblo de Israel de cómo manipular el arca, quiénes debían llevar el arca, cómo se debía llevar el arca. En esos libros describe de que el arca tenía que ser llevada como en hombros. ¿Por quién? Por los sacerdotes. Pero ¿tenían los sacerdotes que tocar el arca? No. Ellos jamás tocaban el arca. El arca tenía unos aros de lado y lado donde colocaban unas varas recubiertas de oro puro, unas varas largas. Cuando el sacerdote tomaba el arca, ni siquiera llegaba cerca del arca, estaba alejado del arca, solamente las varas estaban sobre sus hombros, ¿ok? Y el arca debía ser recubierta con materiales del altar, que eran de azul, de grana, eran diferentes telas, hasta que luego le colocaban una tela de tejón encima. Es decir, el pueblo nunca veía el arca porque estaba cubierta totalmente. Los sacerdotes nunca veían el arca porque estaba cubierta. Los que llevaban el arca en hombros nunca la tocaban porque ellos estaban alejados por las varas que cargaban sobre sus hombros. Era un proceso delicado transportar el arca. Pero David intentó
intentó hacerlo bien, pero el procedimiento estaba ¿qué? Mal. El procedimiento estaba mal. No se tomaron el tiempo para leer las escrituras y ver qué dice la Biblia en relación al traslado del arca. ¿Qué dice el libro de Moisés? Vamos a ver eso, de Levítico, Número, Deuteronomio. Vamos a ver qué dice de cómo trasladaremos el arca. Nosotros podemos tener un deseo ferviente de servir a Dios. Nosotros de repente queremos honrar a Dios a nuestra manera, como lo hizo David, a su manera. Podemos amar a Dios con locura, pero si no tomamos en cuenta el procedimiento de cómo Dios quiere que yo le alabe, que yo le adore, que yo le sirva, que yo haga las cosas para Él, puede pasar como le pasó a David. Que en un momento de gozo, de alegría, se convirtió en un momento de tristeza. Porque murió una persona. ¿Por qué? Vamos a ver. Por negligencia. ¿Ok? Por pereza. De repente no fue pereza ni negligencia, sino por falta de conocimiento. De repente ellos eran diligentes. De repente ellos no eran perezosos, eran gente. De hecho, que la Biblia dice que el rey David era un hombre diligente. Pero faltó algo, un ingrediente, conocimiento. ¿Ok? Y hubo tristeza en el corazón de David. Yo hoy quiero mencionarte algunos de los principios de Dios. Algunos de esos principios, los cuales serán un cimiento firme, como dice el Señor, donde tu casa estará construida sobre la roca que es Cristo Jesús. Tus cimientos estarán allí bien ajustados, amén. Muchas veces entramos en desánimo, ¿verdad? Porque decimos, yo hago las cosas bien, pero no veo resultados. No veo que Dios me bendiga, no veo la bendición del Padre. Hoy voy a hablar de esas cosas que de repente pueden traer desánimo a tu vida, ¿verdad? Y de esos principios que de repente están mal en nuestras vidas, esos procedimientos que hacemos nosotros, los cuales están mal en nuestras vidas, porque no se alinean al diseño de Dios. Tenemos que alinear nuestra vida, no tan solo nuestra vida espiritual, nuestra vida integralmente. ¿Ok? Porque usted no vive solamente en el espíritu. Usted come todos los días, duerme todos los días, tiene que trabajar todos los días, tiene que hacer oficio todos los días se estudia, todos los días se trajina. ¿Ok? Entonces, el asunto es cuando yo separo las cosas de Dios de mi vida personal, de mi vida matrimonial, de mi vida en todas las áreas. A veces somos cristianos aquí en la iglesia y seguimos procedimientos aquí en la iglesia, pero en nuestra vida personal no seguimos los procedimientos de Dios para establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Hay muchas cosas que desaniman a una persona. Muchas cosas desaniman a una persona, ¿verdad? Y una de las cosas que desaniman a las personas es el estancamiento. El estancamiento es una de las cosas que puede desanimar a una persona que está tratando de hacer las cosas bien. El estancamiento. Hay momentos en los cuales nosotros vamos avanzando y de repente entramos en un estupor, en un estancamiento y uno dice, pero ya me casé, ya he vivido, ya hay gente que está llegando hasta la muerte porque se estancaron. Se estancaron y piensan de que ya estoy viejo, ya hasta aquí llegué, ya he vivido lo que
estancados. Se estancan, ¿ok? Hay personas que el estancamiento los lleva a la depresión. Hay personas que cuando entran en una etapa de estancamiento piensan que ya no saben qué hacer, no tienen una idea para el futuro, se ven hoy y no saben de aquí a 5 años cómo se van a ver, porque están estancados. El estancamiento aflige, puede afligir hasta una iglesia, el estancamiento puede afligir una familia, puede afligir a los adolescentes, puede afligir a las madres. Hay madres que tienen niños, lo anhelaban tanto, y después que tienen el niño se estancan en sus emociones, no saben qué sentir, no saben qué hacer, no tienen un procedimiento para educar a sus hijos, no tienen un buen procedimiento para guiar, y por no tener un buen procedimiento se estancan. Piensan que tener hijos es solamente alimentarlos. ¿Saben? Cuando una persona piensa que eso es algo tan sencillo, tan simple, no le ve sentido a educar a un niño. Pero cuando tú descubres que hay muchos procedimientos y que hay un procedimiento hermoso para tú, esa mente de tu hijo, llevarla a otros niveles, educándole, transmitiendo todo tu conocimiento a la vida de ese niño, no te estancas cuando ves que tu hijo comienza a hablar y comienza a decirte palabras que, wow, tú dices, mira, un niño de 4 años, cómo se expresa, pero ¿por qué? Porque hay una madre con un procedimiento de enseñanza para la vida de su hijo. Amén. Entonces, escuche esto. David, en medio de su procedimiento, se equivoca, se estanca. ¿Por qué? Porque manda, David exige cómo yo voy a trasladar el arca de Jehová. David entra en depresión, ¿ok? Y dice, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom. David toma la decisión de no llevar el arca, se asusta, se deprime y dice, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a...? No soy digno, ¿ok? Muchas veces cuando no recibimos las bendiciones pensamos que no somos dignos y decimos, no, lo que pasa es que Dios ama más al hermano fulano. De repente es que el amor de Dios arropa más a fulano que a mí, porque no soy digno de recibir la bendición. Y nos deprimimos creyendo de que no somos dignos, cuando la Biblia dice que Dios desea que tú y yo seamos bendecidos, prosperados en todas las cosas, y que Dios lo que piensa de nosotros es para bien y es bueno. Bríndele un fuerte aplauso al Rey. Dios no nos llamó al estancamiento. Dios nos llamó a libertad, cuando dicen amén. Dios nos llamó a liberación, cuando dicen gloria a Dios. Dios nos llamó a romper esas ataduras de estancamiento, cuando dicen gloria a Dios. Dios nos llamó a vivir una vida de libertad, de rompimiento, cuando dicen amén. Entonces, por eso es bueno aprender cómo se mueve lo sobrenatural, el mundo espiritual, para nosotros caminar en esa libertad que Cristo nos ha dado, cuando dicen gloria a Dios. Vamos a hablar un poco de estos principios de rompimiento, de estos principios que aceleran esa libertad, esa liberación en Cristo Jesús. El principio del conocimiento. Yo lo dije un momento, hace un momento. ¿Sabe que el hecho de desconocer la ley no me exime de mi obligación de pagar la culpa?
y no conozco la ley, digo, mira, pero yo no sé, yo no sabía que no tenía que romper esta ley. El hecho de no saber no significa que no tengas que cumplir la pena por haber infringido la ley. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? De repente una persona no sabe que la ley que dice que matar no se debe matar y que hay una pena por matar. Y la persona dice, pues yo no sabía que había una ley que impedía que yo matase a alguien. ¿Qué te va a decir el juez? El hecho de tú desconocer la ley no impide que tú pagues por eso. ¿Ok? Entonces, el desconocer la palabra de Dios no va a impedir que si tú la infringes, no vayas a pagar las consecuencias. Por ejemplo, el caso de David. David desconocía la manera de cómo trasladar el arca de Jehová. Ahora, en su inocencia, él trasladó el arca de Jehová de la mejor manera. Construyó un carro bellísimo para trasladarlo. Hizo algo espectacular, imagínate, se gastó sus reales construyendo este carro. Carro nuevo de paquete, ¿ok? Y después que hace todo eso, gasta su dinero, hace todo, y va alegre, cantando, adorando a Dios, porque en su corazón él pensó que lo estaba haciendo bien, ¿saben? Pero había una ley que decía cómo trasladar el arca. Había una ley dada por Dios de cómo debía ser trasladada el arca. Y ellos la desconocían. Ahora, por desconocer esa ley, Dios dijo, ay, vamos a perdonar a Usa. No, a Usa vamos a dejarlo tranquilo. Tocó el arca, no importa, porque ellos no saben que hay una ley. No, ellos desconocían la ley, pero igualmente Dios aplicó su justicia, su juicio, y por tocar el arca de Jehová con sus manos, el Señor llegó y estableció juicio, y el hombre murió. De repente usted pensará, y todo el gasto que hicieron, y todo ese gasto, y todo lo que hicieron, y el rey David hizo tantas cosas para trasladar el arca, ¿y qué pasó con eso? Dios no lo tomó en cuenta. Claro que Dios tomó en cuenta todo esto, hermano. Pero si nosotros quebrantamos los principios de Dios, ¿sabe qué? Dios es un Dios justo. Y Él no se va a mover por emociones. Él se mueve por su ley. Por ejemplo, Dios colocó leyes naturales aquí en la tierra. Está la ley de la gravedad. ¿Cuántos están flotando en el aire ahorita? Nadie. ¿Por qué? Porque hay una ley de gravedad que te atrae hacia el centro, ¿verdad? Y te mantiene con los pies puestos sobre la tierra. Esa es una ley que Dios no quebranta, ¿sabe? Porque Dios respeta su ley, su propia ley. ¿Ven? Dios respeta su ley. Por ejemplo, las estaciones. Esa es una ley de las estaciones. Dios respeta su propia ley, que Él ha puesto para nosotros, para la tierra, para la naturaleza. Amén. Entonces, son principios inquebrantables. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo esto, tremendo esto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que el pueblo es destruido cuando le falta conocimiento. Una de las cosas que tenemos que preocuparnos es conocer la palabra de Dios, conocer los principios de Dios. No es leer la Biblia por leerla. Tú le preguntas, ¿qué dice el Salmo 23?
y están en el mundo, están pecando. Y se sabe en la Biblia mejor que yo. Cuando digo que se la saben es que se la aprendieron al calete. Pero no la disciernen. La palabra no nos ha redarguido. La palabra no nos ha enseñado, no nos ha instruido. Y por lo tanto no hay un cambio genuino en esta vida. Aplauda para Cristo. Entonces, el conocimiento tiene que estar acompañado de qué? Vamos a ver. ¿De qué? De aprendizaje, de redarguir, de trato. Tiene que estar allí. Esa palabra tiene que traer a mi vida cambio. Amén. Así es. La palabra me revela sus códigos a medida que yo voy aprendiendo. Amén. La palabra se va revelando a mi vida a medida que yo tengo hambre y sed de Dios, hambre de aprender la palabra de Dios. El principio del compromiso. Muchas veces nosotros entramos en estancamiento, muchas veces nos estancamos, muchas veces entramos en periodos depresivos, muchas veces no avanzamos en el reino de Dios, no avanzamos en la finanza, no avanzamos matrimonialmente por el principio que nosotros desechamos, y es el principio del compromiso. ¿Ok? Dios es un Dios comprometido con su iglesia. Dios es un Dios tan comprometido que dice la Escritura, porque de tal manera, miren, cuando dice porque de tal, es decir, amplifícalo. Porque de tal manera amó, no dice de repente, hoy amó, mañana no amó, o porque de tal manera medio amó, no, dice porque de tal manera, contundente, comprometido, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ok? Eso es compromiso, cuando dicen amén. Y el compromiso te lleva a una acción. ¿Cuál es la acción? Porque de tal manera amó Dios. ¿Sabe qué? No es solamente amar. El compromiso genera una acción. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, es decir, Él nos amó y ese amor generó una acción. Ese amor, ese compromiso generó ¿qué? Vamos a ver, una acción. Tuvo que hacer algo. Hay gente que dice te amo, pero no cambia. Te amo, pero no acciona. No hacen algo que muestre, que demuestre ese amor. Hay personas que piensan que el amor no se debe demostrar. Que el amor no se debe demostrar. El amor se demuestra. Amén. Y hay personas que caen en estancamiento. Cuando tú llegas a Cristo, la Biblia habla del primer amor. ¿Por qué? Porque en el primer amor hay fuego, hay pasión. ¿Ok? En el primer amor la gente se enamora de Dios. La gente quiere servir al Señor y la gente quiere oye, yo voy a adorar, yo voy a mantenerme cantando, adorando, sirviendo, ajá. Pero hay personas que quieren la bendición sin adquirir un compromiso. Por ejemplo, Dios quería que tú y yo fuéramos sus hijos. Pero ¿cómo eso iba a pasar si Él no entregaba a su Hijo? Él tuvo que entregar a su Hijo para que tú y yo fuésemos sus hijos. Esa es la ley del compromiso. Primero Dios se comprometió contigo. Él dio el primer paso para comprometerse. Ahora
amigos, como lo dijo él, que dan su vida por nosotros. Es una demostración pública, o lo hizo a escondidas. Él lo hizo público, hermano. Público su demostración. Entonces, muchas veces nos estancamos porque no estamos dispuestos a comprometernos con Dios. Familias que se estancan por falta de compromiso. Hijos que se estancan por falta de compromiso. La gente no quiere comprometerse ni en su casa, ni con sus hijos. La gente no quiere adquirir compromiso. La gente quiere liberarse de los compromisos. La sociedad tan hedonista le enseña a la gente a que tiene que ser, no te comprometas. No te comprometas con nada. Tienes que ser libre y piensa que la libertad significa cero compromiso. Cero compromiso. ¿Y sabe qué? La libertad en Cristo no es así. Mire, la Biblia dice tanto el compromiso que el Señor nos dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es decir, que en Cristo estamos unidos como uno solo. Cuando dicen amén. Estamos unidos. El Señor nos dice que amemos a nuestros hermanos. Que el que no ama a su hermano es como un homicida. ¿Sabe? A ese nivel. ¿Ven? ¿Por qué? Porque tú tienes que comprometerte con Dios. Y no solamente con Dios. Tienes que comprometerte con tu hermano. Tienes que comprometerte con tu iglesia. Tienes que comprometerte con el ministerio. Mire lo fuerte que es el Señor. Hay gente que dice, es que mi compromiso es con Dios, no es con los hombres. Entonces usted no conoce la palabra de Dios. Le está pasando como a David, ¿sabe? Porque no conoce el manual de procedimiento cuando Dios dice que tenemos que estar unidos como hermanos, cuando dice gloria a Dios. La Biblia dice que si dos o más se ponen de acuerdo en su nombre será hecho lo que pidan, cuando dicen amén. Entonces quiere decir que en el manual de procedimiento yo tengo que ponerme de acuerdo con mi hermano. Cuando dice gloria a Dios, en el manual de procedimiento Dios me empuja a congregarme. ¿Por qué? Porque es importante congregarse, precisamente por el hermano que tienes al lado. Saluda a tu hermano que tienes al lado. Saluda. Porque tu hermano necesita fuerza. La Biblia dice, hermano, que si dos caminan juntos, hermano, gloria a Dios por los que caminan juntos, porque cuando uno cae, el otro lo levanta. Cuando dicen amén. Pobrecito el que anda solo, hermano, el llanero solitario. Mire, hay gente que no le gusta que lo visite. Hay gente que no quiere que nadie vaya a su casa. Hay gente que no quiere que nadie sepa de su vida personal. Hay gente que dice, no, yo mis cosas personales las manejo yo. No piden ayuda, se están ahogando y no piden ayuda. ¿Sabe por qué? Porque no tienen compromiso con Dios. No tienen compromiso con la iglesia. No se han comprometido con sus pastores. Y eso lo que hace es que, vamos a ver, vaya el manual de procedimiento. Esto trae a tu vida maldición, ¿sabes? Uno tiene que comprometerse, hermano, con la casa, donde tú recibes alimento, donde recibes pasto fresco, donde recibes la palabra. Tú tienes que comprometerte con la iglesia donde tú estás recibiendo. Cuando dicen amén. Hay gente que le gusta escuchar
yo quiero estar en el ministerio de intercesión, pero no está dispuesto a que le enseñen. Y uno le dice, mira, esto es así, se debe orar así, se debe hacer de esta manera. Ya va, es que yo tengo una manera más bonita. Pastora, a mí el Señor me mostró que es así. Es que yo soy una intercesora, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, y ya mi Dios me dijo cómo yo tenía que orar. Y se te está dando instrucciones, el pastor te está diciendo, debes hacerlo de esta manera. Pero es que la Biblia dice, ¿sabe qué? De nada sirve el conocimiento si no hay un compromiso real, amén, de servir, de hacer las cosas en el orden de Dios, de yo comprometerme a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? El otro paso es principio de la obediencia. Poniendo lo del compromiso, hay personas que les gusta estar en iglesias muy grandes y es para ser invisible, para que nadie les diga nada. Es decir, llegan a un lugar y quieren ser invisibles, que nadie los vea, que nadie los tome en cuenta, que nadie les diga nada, para no comprometerse. Amén. En una iglesia como esta, tú ves a la persona y tú dices, oye, este hermanito yo lo veo que tiene una unción, mire, para intercesión. Pero ya lo está viendo. ¿Me entiendes? Hay gente que no les gusta que lo vean. Iglesia pequeña,